Hoy nos metemos de lleno en una de las sociedades más enigmáticas y polémicas de la historia, los masones. Llevan siglos en el centro de un montón de leyendas, de sospechas, vamos, de todo un poco. Y claro, la pregunta del millón, la que siempre sale es, ¿de verdad gobiernan el mundo desde la sombra? ¿Son esa élite secreta que mueve los hilos de reyes, de revoluciones y que decide el destino de los países? Porque esa es, sin duda, la acusación que más se ha repetido una y otra vez. Y ojo, que esto no es de ahora, ¿eh? Esta idea de que son una especie de titiriteros de la historia, que guardan conocimientos ocultos a los que el resto no podemos acceder, pues eso ha alimentado la desconfianza durante generaciones. Vamos, que se han convertido en el villano perfecto para casi cualquier teoría de la conspiración. Pero a ver, vamos a darle una vuelta de tuerca. ¿Y si el quid de la cuestión no está en lo que hacen, sino en el misterio que generan? ¿Y si su verdadero poder no es un poder real, sino el poder del mito que han inspirado? Quizás la historia interesante no es si controlan el mundo, sino por qué nos fascina tanto la idea de que lo hagan. Bueno, pues para entender todo esto hay que irse al origen, al principio de todo. Vamos a ver de dónde salen realmente los masones y a poner cara a cara la leyenda y, bueno, lo que nos dice la historia. Fijaos en esto, que es muy revelador. Por un lado, la leyenda, una élite supersecreta, complots políticos, dominación mundial, lo que ya sabemos. Y por el otro, el origen real. Eran gremios de constructores, de canteros medievales. Su gran plan no era dominar el mundo, sino proteger sus conocimientos para poder levantar las catedrales que vemos hoy en día. El contraste, la verdad, es que es brutal. Es que aquí está la clave de todo. El famoso secreto masónico del que tanto se habla, pues no tenía nada que ver con política ni conspiraciones. Era simple y llanamente un secreto profesional. Pensemos que en aquella época no había patentes, ni copyright, ni nada parecido. Era su única forma de proteger sus técnicas, su saber hacer. Claro, y aquí es donde la cosa se empieza a torcer. Ese carácter cerrado, que para ellos era una necesidad, desde fuera se empezó a ver con sospecha, con recelo. Y es que la mente humana funciona así, ¿no? Lo que no entendemos, lo que es opaco, a menudo nos da miedo. Bien, entonces, ¿cómo se cocina este mito? ¿Qué ingredientes hicieron falta para que un simple gremio de artesanos acabase convertido en la supuesta mayor conspiración global de la historia? Vamos a verlo. Resulta que hay como 4 elementos clave que, al juntarse, pues crearon la tormenta perfecta. El primero, su secretismo a tope. El segundo, unos símbolos potentísimos. El tercero, que entre sus miembros había gente muy influyente. Y el cuarto, y esto es clave, la persecución que sufrieron. Vamos a desgranar cada uno. Empecemos por el secretismo. Todos esos rituales, los juramentos, ese lenguaje privado que usaban, no eran para gobernar el mundo en secreto. Tenían una función súper práctica. Pensemos que no había DNI ni redes profesionales. Era su manera de reconocerse, como una especie de contraseña para saber si quien tenías delante era un profesional de verdad o un farsante. Luego los símbolos, la escuadra, el compás, el famoso ojo que todo lo ve, son imágenes que hoy en día vemos y automáticamente pensamos en misterio, en los masones. Pero, a ver, ¿qué eran en realidad? Pues no eran mensajes en clave para una conspiración. Eran metáforas morales, así de simple. La escuadra era un símbolo de la rectitud, el compás te recordaba que debías poner límites a tus pasiones. Vamos, que eran herramientas para enseñar lecciones de ética, como una especie de clase de filosofía visual, bebiendo de tradiciones muy antiguas. El lío empieza cuando estos símbolos, que tenían un significado muy concreto para ellos, salen de las logias. El público general, que no tenía ni idea de su contexto, los ve y, claro, los reinterpreta. Y los convierte en la prueba de que ahí dentro se cocía algo oscuro, algo secreto. Y ahí, justo ahí, es cuando la leyenda se dispara. Tercer ingrediente, la gente que había dentro. Y esto es un hecho, es innegable. Un montón de gente influyente, políticos, intelectuales, líderes militares, fueron masones a lo largo de la historia. Eso es así. Pero ojo, aquí la clave es pensar en qué va primero. No es que la masonería crease gente poderosa, es más bien al revés. La gente que ya tenía poder o influencia se sentía atraída por un sitio como las logias, un espacio discreto donde poder hablar de ideas con libertad y hacer contactos. Es el clásico error de confundir correlación con causalidad. Y todo esto nos lleva al cuarto y último punto, la persecución. A lo largo de la historia, ¿quiénes han sido sus mayores enemigos? Pues los grandes poderes absolutos. Las monarquías, las dictaduras, ciertas jerarquías de la Iglesia, siempre han recelado de ellos, y mucho. Y el motivo es muy revelador. No los perseguían porque fueran todopoderosos, sino justo por lo contrario. Los perseguían porque eran un espacio de pensamiento libre, independiente, crítico, que no podían controlar.
Y claro, la respuesta del poder fue convertirlos en el enemigo público. Lo paradójico es que, al hacer eso, lo único que consiguieron fue hacer su leyenda de poder oculto todavía más grande. Y con esto llegamos ya a la reflexión final, y aquí el foco va a cambiar. Ya no vamos a hablar tanto de los masones, sino de nosotros mismos. Porque la gran conclusión de todo esto es que el verdadero misterio masónico no está en sus logias, está en nuestra propia mente. Pensemos un momento. La idea de que hay un grupo secreto controlándolo todo no se sostiene por las pruebas, que son casi inexistentes. Se sostiene porque llena una necesidad psicológica muy profunda, la de creer que detrás del caos hay un orden, que hay un plan, que alguien, sea quien sea, lleva el timón. ¿Y por qué necesitamos creer eso? Pues porque la otra opción da mucho más miedo. Aceptar que la historia en realidad es caótica, aleatoria, es una suma de errores, aciertos y decisiones humanas. Aceptar eso es mucho más aterrador que pensar que hay un malo en la sombra al que culpar de todo. Entonces, en resumen, ¿gobiernan el mundo los masones? Pues no, la evidencia histórica no apunta a eso. Pero el mito que se ha creado a su alrededor, eso sí que nos cuenta algo muy importante. Algo fundamental, de hecho, sobre nosotros mismos. Y para cerrar, queda una última pregunta en el aire. ¿Es posible que un grupo mantenga secretos sin que, inevitablemente, la imaginación de la gente los llene de fantasmas y conspiraciones? O dicho de otra forma, ¿cualquier tipo de secretismo, da igual la intención, está condenado a acabar generando su propia leyenda? Ahí queda la cuestión.